creados en Medellín entre 1980 y 2014, y además participó en la redacción del informe Medellín, Memorias de una Guerra Urbana del Centro Nacional de Memoria Histórica. Los últimos 3 años ha trabajado en la construcción de la línea del tiempo de los hechos de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia. Profesora Sandra, bienvenida. Muy buenos días para todos y para todas. Es un placer estar hoy aquí con ustedes en este Congreso de Bibliotecas Públicas que organiza la Biblioteca Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar entonces de memoria. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leer para optimizar el tiempo y porque lo que más me interesa realmente son la conversación que podamos tener después de mi presentación. Entonces, bueno, este es el título de mi presentación hoy, las instituciones de la memoria frente a un presente inédito. Memoria. Esa palabra aparece cada vez con más fuerza como moda, lugar común, reivindicación, denuncia, reclamo, demanda, deber, derecho, imposición y lucha. El problema es que es un concepto que se asemeja a la arena en una playa. Parece tomar cuenta del espacio, pero es difícil asirla entre los dedos. Pero ¿cómo fue que llegamos a este punto? En 2001, el crítico literario Andreas Husserl llamaba la atención al asunto de la memoria. Decía, es uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años. ¿Cómo fue que la memoria llegó a constituirse en una preocupación central de la cultura y de la política en las sociedades occidentales? Un giro hacia el pasado que contrasta de manera notable con la tendencia a privilegiar el futuro, tan característica de las primeras décadas de la modernidad del siglo XX. Según este autor, esto se da como consecuencia de diversos procesos sociales, políticos y culturales. Voy a mencionar solo algunos. La descolonización, especialmente en el continente africano, y los nuevos movimientos sociales como el feminismo, el movimiento LGTBI, los movimientos estudiantiles, las reivindicaciones identitarias y culturales de grupos específicos, donde se abrieron espacios para la creación de nuevas narrativas alternativas y revisionistas. También tuvieron una gran influencia las conmemoraciones y los aniversarios asociados a eventos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. La creación de museos y de monumentos para recordar el imperativo del nunca más. Hubo especialmente una urgencia por escuchar las voces de los sobrevivientes, debido a la certeza de que esas memorias continuaban transitando en espacios subterráneos de la familia o de pequeños grupos. Ya eran ancianos y se corría el riesgo de no conocer públicamente sus testimonios. Pero fueron también las guerras de Ruanda, Bosnia y Kosovo en la década de los 90 las que señalaron que ese pasado del horror de la Segunda Guerra Mundial no había quedado atrás. Era necesario volver sobre él para comprender cómo fue que se permitió que sucediera nuevamente. Otro factor importante fue la comprensión del carácter moldeable y narrativo de la historia escrita. El discurso sobre el final de la historia de Fukuyama o el fin de los grandes relatos de Lyotard mostraba que se estaban socavando las representaciones de la historia como un modelo monolítico y objetivo. Las transiciones democráticas en países que habían pasado por regímenes militares, dictatoriales, regímenes de segregación racial, el fin del comunismo en los países de Europa del Este y de la ex Unión Soviética, son algunos de los escenarios donde la memoria política estuvo vinculada a una idea de justicia, verdad, reparación y reparación del daño. No obstante, como también señala Husserl, estos fenómenos sociales no explican por sí solos nuestra fascinación actual con el pasado, expresado en la moda de lo retro, el aumento de los museos, la urgencia patrimonialista, el auge de la literatura testimonial y las autobiografías. Expresiones de lo que el autor denomina un marketing masivo de la nostalgia, cuya meta parece ser el recuerdo total. Entonces lanza la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese miedo al olvido?
Porque hoy, cuando contamos con mayores y mejores formas de almacenar la memoria, el olvido es el mayor riesgo al que nos enfrentamos. En todo caso, algo nos deja claro en su texto. Si sufrimos de un exceso de memoria, y esta memoria es en esencia transitoria, poco confiable, acosada por el olvido, en resumen, humana y social, debemos hacer el esfuerzo de distinguir los pasados utilizables de aquellos descartables. Como vemos, hablar de memoria no es un asunto menor. Hablar de memoria es también hablar de ética y de valores democráticos. Y nosotros hacemos parte de una de las instituciones que encarna en buena medida los valores de la modernidad, ligados a un ideal democrático. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes frente a los desafíos que la memoria nos propone. Pero ¿y entonces qué es en últimas la memoria? ¿Y qué tiene que ver con las bibliotecas? ¿Cuáles son los desafíos que este concepto nos plantea? ¿Somos instituciones de la memoria? ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿Que somos almacenes donde se guarda el pasado? Y este momento complejo, vertiginoso que estamos viviendo, ¿qué nuevos desafíos nos proyectan? Quisiera esta oportunidad para conversar con ustedes y esbozar algunos elementos. Entonces, más o menos esta va a ser el esquema de mi charla hoy. En primer lugar, de qué hablamos cuando hablamos de memoria, y vamos a seguir a tres autores básicamente, Astrid Ehr, Paul Connerton y Elizabeth Yellin. En segundo lugar, voy a tratar de argumentar por qué creo que las bibliotecas son instituciones de la memoria y las implicaciones derivadas de ello. Y finalmente, plantear algunos desafíos que enfrentan las instituciones frente a un presente inédito. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria? La memoria colectiva es un concepto que abarca procesos de tipo orgánico, pasa por el cuerpo, ¿cierto?, medial e institucional, y cuyo significado responde al modo como el pasado y el presente se influyen recíprocamente en contextos socioculturales. Por ello, es difícil construir una definición única de memoria debido a su carácter transdisciplinar y polivalente. En esta conversación quiero que abordemos la memoria en su aspecto social y cultural. Lo primero sería indicar que la memoria es una facultad o una capacidad de traer algo del pasado al momento presente. Nuestra cotidianidad está pautada por comportamientos, rutinas, aprendizajes, tradiciones, formas de hacer y de comportarnos que están mediados por la memoria. Desde colocarnos una camisa, escribir, comportarnos en la mesa o en una ceremonia litúrgica, todas estas acciones son posibles gracias a la memoria y se activan, gracias a la memoria que se activa y que nos permite realizar acciones de manera automática. La memoria se convierte en hábito, es lo que Paul Connerton denomina una memoria incorporada, está en el cuerpo. Nos habita, está en nuestro cuerpo, la expresamos corporalmente y la activamos en ceremonias, en rituales, en actos cotidianos, en la manera como hacemos las cosas. Y la transmitimos por la imitación, repetición de comportamientos que están mediados por procesos sociales y culturales de comunicación de saberes y conocimientos. El autor se interesa no por lo que la memoria es, sino por cómo ella se transmite. Y según Connerton, nuestras experiencias del presente dependen en gran medida del conocimiento que tenemos del pasado y las imágenes que tenemos del pasado sirven para legitimar el orden social del presente. Y esas imágenes del pasado y el conocimiento acumulado son transmitidos y conservados a través de hábitos más o menos ritualizados en ceremonias conmemorativas y prácticas corporales. Pensemos en las ceremonias patrias, en el canto del himno nacional, en la izada de la bandera, o en una ceremonia litúrgica, religiosa, o en un baile tradicional, o en la preparación de un alimento, o una técnica de siembra, o el conocimiento sobre la naturaleza que tienen las comunidades indígenas, los afrodescendientes y los campesinos. Si bien esa memoria incorporada nos permite hacer cosas en nuestra vida cotidiana, la verdad es que el acumulado de saberes, información y conocimiento nos desborda. Es por eso que los seres humanos acudimos desde tiempos pretéritos a la inscripción, es decir, a la creación de dispositivos de almacenamiento de información. Es lo que Paul Connerton llama una memoria inscrita.
Desde el papiro, el libro, el video, el audio, cualquier medio usado puede ser tan diverso y múltiple como la tecnología nos lo permita. Hoy pareciera no haber límites para nuestra capacidad y posibilidad de creación, producción y almacenamiento de información y conocimiento. La modernidad y el desarrollo tecnológico puso a la memoria escrita como fundamento de nuestra forma de mantener el pasado en el presente. No obstante, para comprender cómo se transmite culturalmente la memoria, ese proceso de incorporación tiene un papel central. La memoria, como sentido o resignificación del pasado, es un proceso que tiene un carácter subjetivo. Es decir, cada individuo hace su propia interpretación, construye sus propios significados en relación con los otros y con el contexto, pero vinculado a su propia manera de entender el mundo. Entonces decimos que es un proceso subjetivo y que está dentro de un contexto y unos marcos sociales, como la familia, la educación, el trabajo, la religión, etc. La memoria selectiva. No recordamos todo, solo algunas cosas. Esta selección implica la construcción de narrativas donde se involucran olvidos y silencios. Los olvidos pueden ser totales, no obstante, en un contexto determinado pueden surgir eventos que creíamos olvidados, pero que estaban guardados en la memoria. Lo importante es reconocer que si la memoria selectiva implica olvido, que el olvido no es la negación de la memoria, sino parte constitutiva de ella. El silencio, por su parte, puede ser voluntario, impuesto o estratégico. Podemos querer callar sobre asuntos del pasado que son difíciles o que consideramos privados. Hay grupos, contextos sociales y políticos que pueden imponer silencio sobre determinados hechos, pero también es posible que las personas guarden silencio a la espera de un contexto propicio para hablar. Ahora bien, ¿quién es el sujeto que recuerda? ¿Es el individuo o es la sociedad? ¿La memoria es individual o es colectiva? Según Astrid Err, los individuos recuerdan con ayuda de esquemas que son específicos de su cultura, valores, normas que se comparten colectivamente. Ahora bien, la memoria colectiva se refiere a los símbolos, a los medios, las instituciones y las prácticas sociales que representan la relación que una sociedad mantiene con su pasado. Estas dos formas de la memoria, la individual y la colectiva, actúan de forma conjunta. Como afirma Elena Espósito, solo si se mantiene la diferencia entre ambas, la memoria individual y la colectiva, es posible centrar el análisis de su influencia recíproca. Ahora bien, en términos sociales y culturales, ¿qué es aquello que merece ser recordado? Los saltos, los quiebres, las rupturas y los impactos se convierten en hechos memorables. No recordamos todos los días que fuimos al colegio, pero tal vez ese primer día sea memorable. Elizabeth Jelin nos dice que la memoria no es el pasado, sino la manera en que los sujetos construyen un sentido del pasado en el presente y frente a un futuro deseado. El pasado ya pasó, es algo determinado, no puede cambiarse. Lo que cambia es el sentido de ese pasado, sujeto a reinterpretaciones que están, momento a momento, ancladas en la intencionalidad y en las expectativas hacia el futuro. Por eso, es un sentido activo, elaborado por actores sociales en escenarios de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, a menudo contra olvidos y silencios. Esta es una cita de Elizabeth Jelin. Decíamos antes que el tema de la memoria cobró relevancia en el momento en que sociedades debieron mirar de frente a su pasado, escuchar las voces de los silenciados y depararse con el horror de la experiencia de violencia. Aquí podemos ver un sentido profundamente político de la memoria. Diversos sectores políticos y sociales construyen narrativas sobre eventos del pasado y luchan por imponer sus versiones y convertirlas en hegemónicas, en oficiales. Pero estas narrativas con pretensión de imponerse encuentran siempre otras que se les contraponen, que las cuestionan. Estos escenarios de disputa por la memoria suelen presentarse con mayor fuerza en sociedades que vivieron profundos conflictos sociales, políticos, guerras, dictaduras. Es así como investigadores como Elizabeth Jelin y Gonzalo Sánchez desde el Centro Nacional de Memoria Histórica nos muestran cómo esas memorias del pasado reciente
de pasados recientes marcados por el sufrimiento y la violencia, propician un sinnúmero de rituales, de conmemoraciones, lugares y marcas de memoria, políticas de memoria, producciones culturales elaboradas por actores, por movimientos sociales o incluso por instituciones del Estado. Disputas en la esfera pública que demandan un deber de memoria del Estado, un nunca más por parte de la sociedad y la construcción de un futuro democrático y sin violencia. En estos escenarios, los procesos de pedagogía de la memoria son centrales para transmitir a las nuevas generaciones una memoria ejemplar que no ahonde en la herida, sino que permita comprender las razones de la violencia y estar atentos para evitar que suceda nuevamente. Tal vez uno de los aportes más significativos de Astrid Ehr tiene que ver con la propuesta de pensar la memoria en relación con la cultura. Ella, retomando la escuela alemana creada por Aleida y Jan Assmann, propone entender la memoria cultural como un vínculo activo y constante entre el pasado y el presente, donde las instituciones de la memoria, museos, archivos, bibliotecas, son centrales en esos procesos sociales y culturales. Este concepto subraya el carácter mediador y textualizado de las memorias compartidas, pone énfasis en los procesos culturales y no únicamente en la experiencia vivida. El estudio de la memoria cultural ha permitido repensar la memoria más allá de los individuos y de la historia oral y vincularla con procesos colectivos y culturales de amplio alcance. Según Astrid Ehr, la memoria colectiva se manifiesta en 3 dimensiones. Una dimensión material, de esa cultura del recuerdo, que es medial, es decir, son los objetos, los textos, los monumentos, los ritos, por medio de los cuales los contenidos de esa memoria colectiva se vuelven asequibles para los miembros de la comunidad. Son una especie de interfase entre lo psíquico, entre esa memoria narrada, entre esa memoria individual y el nivel social de esa memoria compartida y colectiva. Una segunda dimensión es la dimensión social, que son los portadores de la memoria, es decir, las personas e instituciones de la sociedad que participan en la producción, almacenamiento y evocación del saber relevante para un colectivo. Archivos, bibliotecas, museos, universidades, escuelas, entre muchas otras instituciones. Y una dimensión mental, que son los sistemas colectivos de sentido, es decir, esos códigos compartidos que hacen posible ese recordar común y una transmisión simbólica a partir de representaciones, de estereotipos, de maneras de percibir, de la identidad, de normas, de valores. En ningún caso significa esto que haya una única configuración de memoria colectiva, por el contrario, hay una variedad de memorias que coexisten y que incluso compiten entre sí. En resumen, entonces, la experiencia es vivida subjetivamente, la experiencia, los hechos del pasado, los hechos del día a día es vivida de manera subjetiva, es culturalmente compartida y compartible. La memoria se produce en tanto hay sujetos que comparten esa cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan materializar esos sentidos del pasado en diversos productos, como ya vimos antes, libros, documentales, monumentos, marcas de la memoria, productos culturales que son concebidos como o que se convierten en medio de la memoria, tales como libros, documentos, lo que les decía antes, y que están precisamente en esas instituciones de la memoria. Entonces, la memoria es un proceso social y cultural que recupera el pasado en el presente y con la mirada puesta en el futuro. Es un campo de disputas entre narrativas que se contraponen y también se manifiestan actuaciones y expresiones que antes que representar el pasado lo incorporan performativamente. Hay personas e instituciones de la sociedad que participan en esa producción, almacenamiento y evocación del pasado. Muy bien, entonces, ¿en qué sentido las bibliotecas son instituciones de la memoria? Como vimos con Astrid Ehr, ella asocia la memoria colectiva a estas 3 dimensiones, ¿cierto? Una material, los medios y los artefactos que contiene la memoria, una social, los actores y las instituciones que participan precisamente en esa producción, almacenamiento y evocación, o ese traer
ese pasado al presente, y una dimensión mental que son las representaciones simbólicas, esos imaginarios colectivos. En este esquema, la biblioteca es claramente una de las instituciones que participa en esa dimensión social, haciendo uso de buena parte de la producción material de esos artefactos culturales. Es interesante el lugar de la biblioteca como institución que participa en la producción, almacenamiento y evocación del pasado, pero queda faltando algo. Francisco García Marco, en un artículo sobre las instituciones de la memoria, intenta relacionar los múltiples sentidos y acepciones de la memoria en la biología, la neurociencia y la psicología cognitiva con las ciencias de la información y la documentación para mostrar de qué forma las bibliotecas, museos y archivos son instituciones de la memoria. Hace uso de metáforas de almacenamiento, de procesamiento, de selección y análisis de información, comparando todo el tiempo esa memoria biológica, esa memoria cultural con esa memoria inscrita, digámoslo así, de la información y del conocimiento. Analiza la era digital y el desafío que representa para estas instituciones el aumento considerable de la capacidad de almacenar y conservar información. Piensa la biblioteca como un lugar de memoria, como el lugar del encuentro en un sentido estrictamente cultural que debe atender los gustos y los usos que dan los ciudadanos a estos espacios. La relación que estos dos autores establecen entre institución, bibliotecas, archivos, museos con la memoria es válida, ¿cierto? Y se corresponde con lo que normativamente se espera de estas instituciones. Sin embargo, estas miradas sobre la biblioteca y los archivos como instituciones de la memoria centran su atención en la función y no en el potencial. Es una concepción de la institución de la memoria como almacén, como repositorio, como garante de la conservación y el uso. Pero creo que la biblioteca es una institución de la memoria en tanto es un espacio activador del diálogo, de la creación, de la construcción colectiva de sentidos sobre el pasado. Espacio de conexión de múltiples narrativas, formas de entender, conocer y sentirse en el mundo. Es una institución que aporta en la construcción de identidades que valoren la diferencia y la pluralidad. Ser una institución de memoria es mucho más que almacenar, procesar o difundir. Es crear el espacio que active esa conversación para la transmisión de múltiples saberes y la construcción de conocimientos, el reconocimiento de la diversidad, el debate sobre el patrimonio. Es el espacio privilegiado para la reconstrucción de las narrativas sobre la violencia, pero muy especialmente sobre la resistencia y la sobrevivencia. Entonces, pensar la biblioteca como institución de memoria no es pensar la biblioteca como guardiana del pasado, sino pensarla como espacio de producción de sentidos en relación con ese pasado, sentidos cambiantes, divergentes y múltiples. No crean que digo esto pensando en lo que ustedes deben hacer. Lo digo reflexionando sobre lo que ustedes ya hacen. Solo quiero lanzar una invitación para que pensemos a la biblioteca como institución de la memoria en un sentido amplio, que permita integrar saberes, conocimientos, información, tradición, identidad, en un diálogo que ponga en escena esa pregunta por quiénes somos y qué queremos. Y en tercer lugar, y ya para terminar, los desafíos de las instituciones de la memoria frente a un presente inédito. Para terminar, y solo como provocación para el diálogo, quisiera pensar en voz alta sobre los desafíos de las bibliotecas frente a un presente inédito como este que vivimos. No piense que me refiero solo a la pandemia provocada por el COVID-19, aunque también. Creo que esto que voy a decir se ajusta muy bien a temas como la implementación de los acuerdos de paz, el cambio climático, la posverdad, las noticias falsas, entre muchos otros asuntos directamente relacionados con la memoria. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la pandemia. Durante el estallido de la pandemia, la urgencia marcó el ritmo de los acontecimientos. Saber qué era el virus y cómo se transmitía, contener el contagio, encontrar formas de tratamiento, ajustar los sistemas de salud a la demanda, descubrir la vacuna, controlar a la población con medidas de contención y restricción de movilidad, evitar el contagio masivo, sortear las crisis económicas y sociales derivadas de las medidas de contención.
También estuvo presente la urgencia de registrar y documentar el evento. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura llamó la atención sobre la importancia de promover el uso de la documentación producida por instituciones gubernamentales, intergubernamentales y privadas de investigación y enseñanza preservada en las instituciones de la memoria, como los museos, los archivos y las bibliotecas. Esta promoción será de vital importancia para enfrentar futuras pandemias, permitiendo formular mejores estrategias con base en la experiencia del momento. Pero del vertiginoso ritmo de la urgencia pasamos al letargo de la vida cotidiana en cuarentena. Diarios de escritores famosos y personas anónimas han surgido en las redes sociales para ilustrar la incertidumbre y la angustia de un presente marcado por el riesgo y la soledad. Académicos reconocidos iniciaron debates sobre esta época, especulando sobre las causas y los posibles resultados. Los científicos se han convertido en divulgadores de la ciencia, tratando de explicar cómo un virus puede transformar nuestras vidas hasta este punto. Historiadores, archivistas y científicos sociales señalaron la importancia del registro, pero prestaron especial atención a la vida cotidiana. Señalaron cómo se hizo imperativo registrar los impactos en el día a día y, más importante aún, cómo la sociedad respondió a ellos. Acciones solidarias, esfuerzos entre vecinos para proteger y ayudar, formas comunitarias de resistencia ante la adversidad, eso debía también ser registrado. Algunos de ellos hicieron la invitación para que se llevara un diario. El interés era registrar y documentar a través de fotos, de videos, de escritos y de entrevistas a la población en las comunidades. La urgencia por el registro y la documentación se basa en la apelación a la memoria. Destaca la importancia. A su vez, la construcción de la memoria implica intencionalidad, un sentido. ¿Por qué hacemos esto? El imperativo recuerda o no olvides implica una pregunta adicional. ¿Qué es lo que se debe recordar? De la pandemia, ¿qué es lo que se debe recordar? ¿Cuáles son las huellas que dejará este momento en la sociedad? Toda acción de registro y archivo se enfrenta a la posibilidad de sobrerepresentar o invisibilizar determinados hechos. Los hechos, grupos sociales y memorias. La actual crisis sanitaria ha afectado especialmente a las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo se recordará esto en el futuro? Hay disputas que se insinúan y se hacen explícitas en las afirmaciones sobre la pandemia y sus efectos. Las pérdidas pueden borrarse con los discursos victoriosos de quienes sabrán aprovechar el momento para reclamar para sí la victoria sobre la enfermedad. Gobiernos, obviamente, usarán esos datos y los registros oficiales para cantar victoria sobre lo que acaba de ocurrir. Sin embargo, el escritor chino Jiang Lianke advirtió sobre la importancia de la memoria individual para evitar que la memoria oficial borre el dolor, el llanto y la pérdida. Y él nos dice, la verdad es que tenemos recuerdos y memoria. Y aun cuando nos falte la capacidad de cambiar el mundo y la realidad, al menos podemos, ante una verdad centralizada y programada, susurrarnos, las cosas no son así. Cierro comillas. La biblioteca hoy debe ser ese lugar donde el susurro de la memoria sea posible. Muchísimas gracias. Estoy entonces atenta a sus preguntas. Profesora Sandra, muchas gracias por su conferencia y a continuación voy a leer algunas de las preguntas que nos han enviado algunos de los asistentes a la conferencia. Esta pregunta nos la envía María del Mar. ¿De qué forma podemos identificar cuáles son los relatos que deben consignarse para conservar la memoria? Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es la misma comunidad la que debe dar esa pauta, ¿cierto? La biblioteca es más una intermediadora en esos procesos. Creo yo que se debe configurar más como un espacio en el cual eso sea posible. Entonces, más que nosotros determinar cuáles son esas narrativas, creo yo que debemos estar muy atentos a escuchar esas demandas, a atender
ese llamado que hacen para la reconstrucción de esas narrativas y poderlas construir colectivamente con ellos. Entonces, más que nosotros, serían esas comunidades las que deberían proponer qué hacer. Ahora bien, la biblioteca y nuestras bibliotecas en particular tienen una gran legitimidad dentro de sus comunidades. Entonces, tal vez las bibliotecas y las personas, los bibliotecarios que trabajan allí, que son respetados por sus comunidades y valorados por sus comunidades, son también aceptados como personas importantes dentro de la comunidad, tal vez esa imagen de la biblioteca ayude o permita o facilite que ciertas memorias silenciadas puedan surgir. Entonces, tal vez esa acción de querer conocer, de querer reconocer especialmente eso por lo que las personas han vivido, o esos aspectos de la cultura que son importantes, o esos aspectos del pasado que son importantes para las personas, tal vez la biblioteca pueda abrir o permitir la confianza para empezar a tramitar esas memorias, porque algunas de ellas obviamente serán difíciles. Entonces, ese espacio que tiene esa gran legitimidad, esas personas en las cuales se confía, tal vez sean el escenario propicio para que se vayan dando esas narrativas, se vayan construyendo esas narrativas. Muchas gracias, profesora Sandra. La siguiente pregunta la envía María Francisca Hurtado Rivera. Ella pregunta si se puede hablar de una memoria negativa que causa dolor y es violenta. Sí, María Francisca, también se pueden hablar de, yo no sé si negativas, pero obviamente hay pasados que son difíciles y hay pasados que son complejos. Y, por ejemplo, nosotros que vivimos en un país donde buena parte del conflicto armado se ha dado entre vecinos, o sea, entre personas que nos conocemos, entre los prójimos o los próximos. Ahí esos son pasados complejos y difíciles de tramitar. No somos la excepción en el mundo, ¿cierto? Así ha pasado en muchas de las guerras, pero eso lo hace aún más complejo. Son memorias que demandan reflexionar sobre ellas, pensar muy bien cómo se aborda ese tema, pensar cómo se trabaja ese tema, a través de qué mecanismos, de qué procesos de construcción o de reelaboración de esas memorias. Y lo más importante en relación con eso, y es, esos pasados son difíciles, son dolorosos, implican daños para esas comunidades. Intentar negarlos, intentar silenciarlos, simplemente postergará un momento en el cual eso va a fluir. Tal vez el llamado ahí sea un poco a lo que nos dice Todorov, esa idea de una memoria ejemplar. Esa idea es muy bonita porque una memoria ejemplar, él lo que dice es lo siguiente, mire, la memoria ejemplar es aquella que no se queda como presa o capturada por el hecho, por saber qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, qué le pasó, a quién, cómo, dónde, sino que intenta comprender por qué pasaron esas cosas y especialmente cómo evitar que esos hechos vuelvan a suceder. Intenta también mostrar que las experiencias individuales son difíciles y dolorosas, pero que cuando ponemos en relación nuestra experiencia individual con la de otros, podemos de alguna manera digamos, sopesar ese daño, comprender que no fui la única que sufrió, que hay otras personas que también sufrieron, que ese dolor es compartido. Y ese dolor compartido lleva de alguna manera a entender que no me puedo quedar en el hecho, sino que necesito comprender el contexto, comprender por qué se dio, qué llevó a que se diera, y más bien tratar de evitar que ese contexto, que esas circunstancias que llevaron a ese hecho no se vuelvan a repetir. Entonces, las verdades son difíciles, son dolorosas, no es fácil enfrentar pasados violentos como los nuestros, pero es necesario. Y es necesario hacerlo desde una perspectiva más de lo que aprendimos que desde una perspectiva del rencor o del dolor o del daño. Aunque
necesitamos enfrentar eso que es difícil y saber que va a ser doloroso, que va a provocar situaciones dolorosas. Pero, por ejemplo, en nuestro país, las organizaciones de víctimas nos han dado lecciones en relación con eso. Cuando escuchamos hablar a las madres de la Candelaria, uno ve claramente qué es lo que significa una memoria ejemplar, qué es lo que significa unas mujeres que superaron su caso individual, que luchan por saber qué pasó con sus familiares, con sus hijos, esposos, hermanos, que lo hacen colectivamente, que tratan de comprender en qué contexto se dieron esos hechos, que tratan incluso de reconciliarse con las personas responsables de ese daño. Entonces, es solo mirar para la manera como muchas de nuestras víctimas han logrado superar eso, para comprender el significado profundo de eso que todo lo llama la memoria ejemplar. Muchas gracias, profesora. Y bueno, la siguiente pregunta la envía Angie Catherine Monroy. La memoria puede ser vista como un acto de resistencias a las memorias oficiales y hegemónicas. En este punto, ¿cómo preservar y reproducir esas memorias emergentes desde el colectivo y lo individual de los usuarios de las bibliotecas sin necesidad de recaer en el manoseo a las comunidades? Uh-huh. Sí, muy bien. Sí, claro, Angie, esas memorias, y yo creo que Colombia es un ejemplo de la memoria como resistencia, porque nosotros en nuestro país por mucho tiempo tuvimos unas narrativas que se difundían a través de medios de comunicación, de versiones oficiales, donde el conflicto armado, por ejemplo, era un conflicto entre guerreros y realmente era como si ese conflicto armado no tuviera unas consecuencias. Pocas veces se hablaba de las víctimas. Hace algunos días en un programa de la comisión, precisamente 2 periodistas reconocían que en Colombia los medios de comunicación se demoraron muchísimo en reconocer a esas víctimas y en reconocer ese otro relato sobre la guerra, distinto al de los guerreros. Entonces hay unas memorias que son oficiales, que tienen un discurso, y hay todo un proceso de memorias subterráneas que han ido surgiendo y tomando en la esfera de lo público y son cada vez más reconocidas. ¿Cuál es digamos, nuestro papel para hacer que esas memorias subterráneas puedan surgir o que esas memorias subalternas puedan surgir y tengan, digamos, también un espacio en lo público? Primero, lo que decía antes, la biblioteca es un escenario ideal por el lugar que ocupa en nuestra sociedad, por la legitimidad que ella tiene en sus comunidades. Necesitamos encontrar la forma de registrar esas memorias, de que quede algún registro de eso, que pueda luego ser consultado. Necesitamos también consolidar esas memorias dentro de esas comunidades, que puedan tener una voz, que puedan comunicarse, que puedan enunciarse públicamente, porque generalmente son memorias que transcurren como por debajo, como entre amigos, entre familias, pero que socialmente no tienen una esfera de comunicación. Nosotros debemos ser esa esfera de comunicación para esas memorias, como ese escenario en el cual ellas sean posibles. Y yo creo también que nosotros tenemos en las bibliotecas una labor muy importante en términos de una pedagogía de la memoria. Es decir, que nuestras bibliotecas sean el espacio en el cual las nuevas generaciones comprendan qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo eso se sigue viviendo, de qué forma nos sigue afectando. Entonces, la biblioteca es también ese espacio en el cual esa resistencia a partir de la memoria debe continuarse con las nuevas generaciones, debe poder hablarse sobre eso de manera tranquila. Entonces, sí, la memoria en nuestro país, la memoria es en esencia resistencia frente al olvido y frente a las narrativas oficiales que por mucho tiempo contaron otro cuento. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta la envía Margarita Bonet Locarmo. Buenos días desde la Biblioteca Pública Municipal de Ciénaga Magdalena. ¿Cómo apoyar la difusión de la memoria local partiendo del sesgo de su tratamiento por parte de las instituciones de la memoria cuando el recuerdo permanece y no encontrarnos quién haga eco en ella?
y no encontramos quién haga eco en ella. Sí, y es muy interesante esa pregunta, Margarita, sobre porque entiendo que estás preguntando sobre otro tipo de memorias. Pues ya las preguntas anteriores estaban muy relacionadas con esa memoria del conflicto, pero estas pueden ser memorias más identitarias, comunitarias, donde también hay unas disputas, ¿cierto? Tendemos a veces a que la identidad y la cultura o esas actividades o esas instituciones, mejor, de la memoria, que son bibliotecas, museos, archivos, tengan una mirada sobre la identidad de la cultura que viene como de arriba hacia abajo, como del Estado hacia la comunidad, y la lucha está en que sean, y creo que en Colombia también somos ejemplo de eso, ustedes hacen unas labores increíbles en relación con eso, las conversaciones que hemos tenido hasta ahora acá en el Congreso lo muestran, y es una lucha porque la comunidad tenga voz propia, y la comunidad tenga autonomía para determinar qué es eso de la cultura, qué es eso de la identidad que tiene que, o que debería también poder trabajarse, activarse, valorarse, incluso recuperarse del pasado. Por ejemplo, nuestras acciones de memoria no tienen que ser exclusivamente en términos de la violencia, del conflicto armado. Nuestras acciones de memoria deben ser también en términos de la cultura, de aquello que nosotros consideramos importante, de aquello valioso para una comunidad. Muchas veces esa idea del patrimonio está de arriba hacia abajo. Y es la lucha de las comunidades, de los colectivos, la que hace que eso que ellos consideran importante, valioso, que debe conservarse, sea oficialmente reconocido. Entonces ahí creo yo que las bibliotecas también son los escenarios en que esas memorias comunitarias, identitarias, culturales, tradicionales, que valoran un pasado, que valoran unas formas de hacer, tengan fuerza, tomen fuerza. Ahí yo creo que el trabajo con la comunidad es muy importante. El trabajo de la biblioteca con la comunidad es muy importante para lograr esa empatía y para luchar de alguna manera contra esas otras memorias culturales hegemónicas que a veces se quieren imponer. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta la envía María Paula Contreras. ¿Pueden los textos de ficción como las novelas reconstruir memoria? ¿Cómo sería? Muy importante esa pregunta. Muy importante porque digamos, la memoria y los eventos especialmente complejos o difíciles a veces se presenta una gran dificultad para hablar sobre ellos. Me explico. Nosotros casi siempre relacionamos memoria con pasado y desde el presente, ¿cierto? Eso espero que haya quedado más o menos claro en la ponencia, es decir, la memoria no es el pasado, sino que es la manera como hoy en el presente le damos un sentido a ese pasado, lo comprendemos, lo resignificamos, ¿cierto? Y casi siempre el recurso es a una narrativa. La memoria es algo que se cuenta, que se construye en el diálogo. ¿Cuál es el asunto? Algunas veces esos pasados que son dolorosos o que son difíciles, no hay una forma de contarlo, no hay una forma de narrarlo, no encontramos las palabras, es inenarrable. Es tan difícil que no se encuentran las palabras para decirlo. Otras veces esa situación es tan compleja, tan absurda, que la sociedad no cree lo que se está contando, que la sociedad no cree en el testimonio de quien está contando su experiencia. En algunas ocasiones no se presenta eso, sino que se presenta una cierta indiferencia. A la sociedad no le importa. Ya no es que no crea, sino que no le importa, no le interesa, no quiere saber, o no saben. En todos esos casos y en otros, la representación es muy importante, porque la representación que se hace a través del arte, el arte en general, entendiendo arte como un video, o como una pintura, o como una obra de teatro, o como una novela, un cuento,
un poema, nos ayuda a representar, es decir, hace una especie de mediación entre la experiencia, la vivencia de quien pasó por eso y nosotros, el público. Hace una mediación que ayuda de alguna manera a comunicar esa experiencia, a hacerla cercana, a posibilitarnos esa llegada. Una artista famosa como Doris Salcedo, que es lo que ella nos muestra con quebrantos, con esos vidrios rotos, como el dolor de esas vidas perdidas, ¿cierto? O un artista, o por ejemplo lo que puede ser una obra como la de Evelio Rosero, Los Ejércitos, que nos cuenta el horror de la guerra en una comunidad pequeña, lo que significó en un pequeño pueblo la guerra y cómo va llegando lentamente. Entonces, tal vez si doña Jacinta en un pueblo, en el Magdalena Medio, me contara esa historia, no tendría el mismo impacto para mí. Pero porque yo me puedo asustar o porque yo puedo tener dudas o porque yo no puedo ser sensible o simplemente no tengo acceso a esa historia. Evelio Rosero con su novela nos la cuenta y nos hace sentir y nos hace ver esa realidad y nos hace pensar, claro, esto pasó. O, por ejemplo, las crónicas que tiene Patricia Nieto sobre los desaparecidos en los ríos, en el Magdalena. Entonces, esa sensibilidad frente a los cuerpos que se encuentran navegando en los ríos, es esa sensibilidad de un periodista que hace un relato periodístico, pero que lo hace con una sensibilidad especial que me permite a mí comprender esa realidad sin asustarme, sí que me pase de largo, porque tiene la capacidad de conmoverme como escritora o como artista o como fotógrafo. Entonces me conmueve y me lleva a reflexionar sobre eso y me lleva a querer saber más. Ese es el valor de esa representación, que nos mueve del sitio sin violentarnos, y rompiendo también esa indiferencia o rompiendo también esa ignorancia que tenemos frente a los hechos. Entonces, ese es el valor en general de las representaciones, de las obras de arte, de la literatura, del teatro, de la fotografía, del cine. Y en nuestro país también hay una gran producción sobre eso que nosotros debemos valorar y acercar a la población a toda esa producción. Bueno, muchas gracias, profesora Sandra. Y la siguiente pregunta la envía Hernán Ruiz Rodríguez. ¿Cómo articular el reconocimiento de la memoria frente a la actualización constante que nos presenta la tecnología, ya que vivimos en el afán de un presente futuro que no da tiempo a detenernos? Sí, precisamente esa es la gran contradicción que ve Husing, porque, y él dice una cosa muy bonita y es, estamos en ese vértigo, estamos hoy la tecnología nos llevó a ese vértigo. Si nos comparamos con hace solo 80 años tal vez, todo parecía distante, todo parecía lento. Ir a Europa era una cosa que demoraba, comunicarse, enviar una carta, recibir algo de allá, las comunicaciones eran lentas, los tiempos eran lentos, los espacios, había una distancia que nos parecía eterna. La tecnología acortó todo eso. Lo acortó, pero a la vez nos metió como en una especie de vértigo que nos cuesta asirnos a algo. Todo va tan rápido que nos está costando mucho asirnos a algo. Él lo que dice es como si la sociedad hoy, ese interés por la memoria, es un afán de la sociedad por agarrarse de algo que le permita reconocerse. Todo cambia tan rápido que hoy necesitamos reconocernos, necesitamos saber quiénes somos, necesitamos aferrarnos a algo. Y para eso recurrimos al pasado, recurrimos a lo que fuimos, a lo que aprendimos, a lo que en ese pasado era valioso para que tenga algo que nos ancle al piso y nos dé una cierta estabilidad. Entonces, claro, estamos en ese vértigo, pero ese vértigo no nos puede dejar olvidar un asunto que es importante y es el de la identidad. Y cuando yo digo identidad, no estoy haciendo referencia a esas identidades fijas,
absolutas, consolidadas de quién soy, quién no cambia. No, me refiero a identidades plurales, a identidades que son cambiantes, que son, que aceptan las diferencias, que aceptan las múltiples formas de entenderse y de comprenderse en el mundo. Esa es la identidad, pero que reconoce quién soy yo, ¿cierto? Que reconoce, es un reconocimiento de quién soy yo, qué soy en el mundo, qué espero, pero en relación con otros. Y la memoria un poco nos proporciona eso, esa idea de quién soy, que es aquello que es fuerte en mí, voy al pasado por eso, para recuperarlo y traerlo hoy y darle un sentido hoy, pero en ningún caso niego las otras identidades, la diversidad, la pluralidad. Entonces, nuestro interés es que la memoria en relación con la identidad tenga esa apertura y no un cierre, porque la memoria también puede correr ese riesgo, ¿cierto? Aferrarnos al pasado como el nazismo, que se aferró al pasado y a esa idea, a ese imaginario de un pasado victorioso, y construyó una identidad que negaba las otras. O también los riesgos de América para los americanos, ¿cierto? Los riesgos que tienen esas identidades cerradas, que reivindican unos pasados, pero que lo hacen simplemente para excluir a otros grupos sociales o a otras formas de entender el mundo. Entonces, tenés toda la razón, es un vértigo, y de alguna manera lo que estos autores dicen es que la memoria es una especie de ancla que nos da alguna posibilidad de estar en el mundo. Muy bien, muchas gracias, profesora Sandra. Y la siguiente pregunta la envía Juan Humberto Angulo Delgado. ¿Cuáles son las fuentes que permiten construir memoria para el avance social y cultural y que debe reposar en las instituciones para que el usuario participe de esa dinámica? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta, porque me permite ampliar algo en relación con eso de las instituciones de la memoria. Y es, bueno, cuando uno lee a estos autores, entonces, claro, a autores como Astrid Erll, ellos están considerando los aspectos de la cultura, que son de esa cultura material, de esos medios que son importantes para estas instituciones de la memoria, y obviamente están pensando en archivos, en libros, en todos aquellos artefactos que nos permiten registrar. Y eso está muy bien, en obras de arte, en teatro, todos esos elementos. ¿Cuál es el asunto? Y yo creo que ustedes lo saben muy bien y lo trabajan así. Nosotros debemos valorar también en la memoria, el registro también debe ser el de la oralidad, el registro también debe ser el de esa memoria que está incorporada. O sea, esas personas que saben cómo hacer las cosas, esas personas que pueden enseñarle a otros, que pueden transmitir esos conocimientos y esos saberes haciendo, cómo cultivar o cómo elaborar este remedio, o cómo usar estas plantas, o cómo construir esta casa. Esas también son memorias y eso también es un saber que nosotros deberíamos poder registrar. Eso hace parte de la memoria que nosotros debemos registrar. Entonces, la modernidad nos enseñó que el conocimiento se registra a través de esos artefactos, de los libros, de los artículos, y hoy pues de los datos y de la información y todo esto. Pero nosotros debemos valorar ese otro conocimiento que pasa por esa memoria que está incorporada, por ese saber hacer, por ese conocimiento que se transmite a los otros haciendo en colectivo, en grupo, cuando nos juntamos, cuando hacemos un convite. Es eso, las bibliotecas deberíamos, y yo sé que ustedes lo hacen porque lo he visto en este evento, en las presentaciones que se han hecho, ustedes lo están haciendo y necesitamos seguir haciéndolo, y necesitamos también y en eso en la escuela estamos empeñados, necesitamos también que en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que nuestros estudiantes también comprendan el valor de ese otro conocimiento,
de esa otra forma de acercarse al conocimiento, de esas otras fuentes del conocimiento y del saber, que la biblioteca, las bibliotecas, los archivos y los museos no se restrinjan a unas formas de saber y de conocimiento o de información, sino que tenga una mirada amplia de lo que de dónde está ese conocimiento, ese saber, y haga uso y valore y promueva esos saberes. Entonces yo creo que está en eso que convencionalmente conocemos y en muchas otras fuentes. Y en nosotros como bibliotecólogos está descubrir, promocionar, valorar y poner en contacto con otros esas distintas fuentes. Muchas gracias, profesora Sandra. Y la siguiente pregunta, que creo que ya es la última por cuestiones de tiempo, no, hay muchas preguntas, pero bueno, voy a transmitir una que nos la envía Miriam Marín. ¿Cómo ve la relación que se da entre la memoria cultural, el patrimonio cultural material y los procesos de patrimonialización? ¿Cómo abordarla desde las instituciones de la memoria como las bibliotecas? Sí, un poco como les decía antes, yo pienso que ahí nosotros necesitamos una mirada muy amplia de lo que es el patrimonio. Yo a veces con el patrimonio, y esto es pues una mirada personal, tengo un sentimiento ambiguo frente al matrimonio también, pero frente al patrimonio. Bueno, el sentimiento ambiguo es en el siguiente sentido, es como si eso me da la impresión de que también ahí hay un ejercicio de poder, de que también en la definición de lo que es patrimonio, de lo que puede ser patrimonializable, hay un ejercicio de poder. Y me da la impresión de que casi siempre hay un ejercicio de poder de arriba hacia abajo. Entonces yo creo que es necesario y que las bibliotecas necesitan también promover una idea del patrimonio de abajo hacia arriba, que es importante para esa comunidad, que es valioso para esa comunidad, que hay que conservar en esa comunidad, ¿cierto? Porque los criterios con los cuales se define qué es valioso, obviamente siempre serán subjetivos, pero y obviamente también cambian con el tiempo, pero a veces esa idea del patrimonio desde arriba para mí se convierte también en un ejercicio de poder, en un ejercicio que además algunas veces también se impone. Entonces, y que se impone con criterios que algunas veces son culturales, pero que muchas de las veces también son económicos, o de una cierta manera de entender el mundo. Entonces, claro, cada vez hay más reconocimiento del patrimonio, de la diversidad cultural, pero por mucho tiempo el reconocimiento del patrimonio tuvo que ver directamente con un sector de la población que tenía unas características determinadas, ¿cierto? Y otros sectores de la población simplemente no eran reconocidos. Recientemente se reconocen cada vez más, pero lo que yo pienso es que no debería ser un reconocimiento que venga de abajo, que venga precisamente del interés de las comunidades, de los grupos, por reconocer aquello como valioso para esa comunidad. Y también reconocer que ese valor puede cambiar en el tiempo, que no es inmutable, que puede cambiar en el tiempo y que se puede transformar. Diría eso. Muchísimas gracias por las preguntas, muy buenas. Sí, qué lástima que no pudimos compartirlas todas, pero bueno, esperamos poder ampliar más este tema en el conversatorio que tendremos en la tarde. Claro. Profesora Sandra, muchísimas gracias por su intervención y por esta conferencia magistral del tercer eje temático del Congreso sobre la biblioteca y su relación con la memoria. A continuación, los invitamos a un receso de 30 minutos. A las 10:30 los esperamos de nuevo para continuar con el tercer panel de experiencias, la biblioteca y su relación con la memoria.